Objetivos para el usuario. 1. Familiarizar al usuario con el equipo. 2. Familiarizarlo con los elementos de seguridad del equipo. 3. Que conozca los consumibles, aceite, filtro y mantenimiento preventivo. Para el dealer. 1. Fidelizar al cliente. Tomarse su tiempo para enseñarle al cliente. Recuerde que un producto puede generar 3 veces su valor en accesorios y repuestos. Buenos días, señor. Felicitaciones por su compra. Me dice que usted va a dar una entrega técnica. Así es, vamos a ver el equipo. Adelante. Paso 1. Revise el equipo para verificar posibles daños durante el transporte. En la caja encontrarás la motosierra, el manual de instrucciones, pego de herramientas completas, la cadena de tenis. Paso 2. Armar el equipo. La cadena. Luego aflojamos las tuercas. Después se retira la tapa. Colocamos la espada haciendo coincidir el orificio de la espada en el pin del templador. Luego colocamos la cadena con los dientes hacia adelante. Primero colocamos en el piñón lock rojo, luego en el reel, en el canal. Luego procedemos a colocar la tapa y ajustar las 2 tuercas de la tapa. La cadena ajustando el perno templador. Podemos ajustar las tuercas firmemente. Una cadena correctamente tensada es aquella que no cuelga y gira con facilidad. Y para alargar la vida útil de la espada y cadena, era recomendable trabajar una jornada en esta posición y la siguiente jornada trabajar en esta posición. Para lubricar la cadena, ¿es necesario que use aceite quemado? No te lo recomiendo porque el aceite quemado acorta la vida útil de tu espada y cadena. Es preferible usar aceite monogrado, grado 30 o 40. Paso 3. Regular la bomba de aceite. Ahora procederemos a regular la bomba para tener un mayor caudal de aceite y poder lubricar mejor la cadena y la espada. Podemos apreciar que acá indica mayor caudal o menor caudal de aceite. Paso 4. Mostrar el manual de operaciones al cliente e indicarle los elementos de seguridad de la motosierra. Este es el manual de instrucciones que viene con el equipo. Aquí encontrarás informaciones técnicas de seguridad, de manejo. Te recomiendo que lo leas todo. Como encontrarás en el manual de instrucciones, esta motosierra posee 4 dispositivos de seguridad. Freno de cadena que se activa manual o por inercia. Captor de cadena que capturará la cadena en caso se rompa. Protección de la mano derecha contra posibles accidentes. Y un trabador de aceleración para evitar aceleraciones involuntarias. Paso 5. Realizar la mezcla correcta de combustible con aceite de 2 tiempos. Llenar el tanque de combustible y el de aceite para cadena. Para lubricar el combustible,
recomendamos usar el aceite de 2 tiempos Husqvarna. Es un aceite 100% sintético, no carboniza, desarrollado por Husqvarna para motores que operan durante largas jornadas de trabajo. Usando este aceite harás valer tu garantía. La proporción correcta para lubricar el combustible es de 50:1. Quiere decir un frasco de aceite Husqvarna por un galón de gasolina. Ahora echamos el combustible. Paso 6. Encender el equipo. Una vez lleno los depósitos de combustible, abrimos el interruptor, estrangulamos la motosierra, presionamos la válvula descompresora. Una vez que hace la primera explosión, cerramos el estrangulador y volvemos a presionar la válvula descompresora. Paso 7. Probar el equipo. Verificar que acelere correctamente y que se esté lubricando la cadena. Paso 8. Limpiar el equipo y volver a tensar la cadena. Paso 9. Entregarle al cliente el certificado de garantía. Llegar del equipo debe llenar ese certificado de garantía, el cual te va a permitir hacer uso de la garantía en cualquier centro autorizado en todo el país. Paso 10. Aprovechar la entrega técnica para vender accesorios de seguridad y consumibles como aceite, limas, etc. Adicionalmente, permíteme ofrecerte los equipos de seguridad que vende Husqvarna. El casco con protección auditiva y protección visual. Botas punta de acero, protección anticorte para proteger la mano. Pantalón Husqvarna que te protege contra cualquier accidente que podrías tener, porque tiene 16 capas contra posibles accidentes de la sociedad. Para lubricar, un kit de afilado que consta de 2 limas redondas, una lima plana, un calibrador de profundidad, un calibrador de ángulo de corte y un mango para las limas. Está bien, ayuda todo.